20 de julio de 1944. 12:42 del mediodía. En un barracón de madera para conferencias, en la guarida del lobo, estalla una bomba colocada en un maletín, destinada a matar a Adolf Hitler. De todos los complots contra él, ninguno estuvo tan cerca de tener éxito como este. En cuestión de minutos tras la explosión, decisiones muy concretas y detalles físicos iban a decidir el resultado. Estas son las últimas 24 horas de la Operación Valkyria, el plan para acabar con Hitler. El punto de inflexión tenía raíces años atrás. Una oposición clandestina empezó a formarse dentro del propio régimen. Ya en 1938, oficiales en torno a Hans Oster y Ludwig Beck contactaron con civiles afines, estableciendo redes de confianza de las que más tarde dependerían otros conspiradores. Hacia 1941 a 1942, el centro de gravedad pasó al frente del Este y a las oficinas de Berlín, donde una red militar más compacta asumió una conclusión tajante. Hitler destruiría Alemania, a menos que alguien lo detuviera. Su desengaño iba más allá de las campañas fracasadas. Era moral. Los informes del Este describían fusilamientos masivos, a manos de los Einsatzgruppen y el asesinato sistemático de judíos. Los oficiales veían columnas de deportados, escuchaban quejas desde el frente sobre ejecuciones y leían memorandos que reducían vidas humanas a simples cuestiones logísticas. El deber chocaba con la conciencia. El juramento pesaba cada vez más con cada despacho. El general de división, Henning von Treschow, y el general Friedrich Olbricht se convirtieron en los principales arquitectos del complot. Treschow, movido por una convicción ética y endurecido por intentos fallidos anteriores, vio el asesinato como un primer paso necesario. Olbricht se centró en la maquinaria que tendría que ponerse en marcha, en el mismo segundo en que se diera el primer golpe. Matar a Hitler no bastaba. Había que tomar el control del Estado antes de que las SS y los leales al partido pudieran reagruparse. La herramienta ya existía sobre el papel. La Operación Valkyria estaba pensada para movilizar al ejército de reserva en caso de disturbios internos, incluidos posibles levantamientos de los millones de trabajadores forzados extranjeros dentro del Reich. Su propósito oficial sonaba rutinario: restablecer el orden, proteger infraestructuras, asegurar las comunicaciones. Para los conspiradores, esa rutina era el camuflaje. Desde su puesto en la Oficina General del Ejército, Olbricht inició una revisión clandestina de las órdenes de Valkyria. Fue retorciendo su lógica línea a línea. La declaración de apertura se reescribió para desencadenar una reacción inmediata. El Führer Adolf Hitler ha muerto. Un grupo traidor de dirigentes del partido ha intentado aprovechar la situación. A partir de esa premisa, el enemigo interno cambiaba. Dejaba de ser una masa hipotética de trabajadores extranjeros y pasaba a ser el propio núcleo de poder del partido nazi, las SS y la Gestapo. Las nuevas órdenes autorizaban a las unidades del ejército a ocupar edificios gubernamentales y emisoras de radio, asegurar las centrales telefónicas y detener a altos cargos de las SS y del partido. El lenguaje seguía siendo burocrático. La intención, no. Un protocolo defensivo se había convertido en el plano de un golpe de Estado. Esta red iba más allá de un puñado de oficiales. Alcanzaba mandos de distritos militares, la Abwehr y determinadas figuras civiles que podían formar un gobierno provisional. Karl Goerdeler, exalcalde de Leipzig y político conservador, estaba preparado como canciller designado. Otros, en la policía de Berlín y en los ministerios, alineaban discretamente recursos. Un gobierno en la sombra esperaba a que se cumpliera una única condición. La verificación era la mecha.
Solo la prueba de la muerte de Hitler podía activar Valkyria sin dejar al descubierto el complot. Eso exigía proximidad, acceso y la capacidad de moverse dentro de la guarida del lobo sin despertar sospechas. Los conspiradores necesitaban un mensajero y un asesino con el mismo uniforme. Alguien cuyo rango abriera puertas y cuya determinación no se quebrara bajo el peso del juramento que había prestado. El asesino reticente fue Klaus von Stauffenberg. Era un candidato poco probable. Procedente de una familia aristocrática de larga tradición militar, había destacado como oficial de Estado Mayor y creía que el renacimiento nacional exigía decisiones duras. En 1939 apoyó la invasión de Polonia, viéndola como un paso para devolver a Alemania su fuerza y su prestigio. Su historial parecía confirmar esa trayectoria. Condecorado en campaña, su servicio en el Afrika Korps lo situó entre la élite de la Wehrmacht. A simple vista, era un oficial leal que ascendía dentro del sistema. La ruptura comenzó bajo el fuego enemigo. En Túnez, en 1943, aviones aliados ametrallaron su coche de Estado Mayor. Perdió el ojo izquierdo, toda la mano derecha y 2 dedos de la mano izquierda. El peaje físico fue enorme. La convalecencia lo apartó del frente y le impuso una pausa. Lejos de las operaciones, se enfrentó a informes que recogían crímenes más que victorias. Su fe católica agudizó el conflicto. Las pruebas procedentes del Frente del Este, fusilamientos de los Einsatzgruppen, deportaciones, el plan de exterminio de los judíos, hacían que la obediencia se sintiera como complicidad. Hacia 1942 a 1943, su oposición se había endurecido. La guerra dejó de parecer una defensa nacional. Era ya una catástrofe moral. Llegó a la conclusión de que seguir siendo leal a Hitler destruiría a Alemania en cuerpo y alma. El asesinato, antes impensable, se convirtió en un deber. La oportunidad siguió a la convicción. En agosto de 1943, tras recuperarse, fue nombrado jefe de Estado Mayor del general Friedrich Fromm, comandante del Ejército de Reserva. El cargo le daba algo más que rango. Le abría las puertas a las conferencias militares de Hitler en la guarida del Lobo y en Berchtesgaden, colocándolo dentro del círculo estrecho donde la proximidad podía convertirse en un arma. En Berlín, su mesa se encontraba en el centro neurálgico que controlaba las órdenes de movilización. Desde ese escritorio podía impulsar las revisiones de Valkyria. Podía asegurarse de que la redacción se ajustara al momento que estaban preparando, y cuando llegara la señal, poner en marcha el mecanismo sin vacilar. Acceso y autoridad se concentraban en un solo oficial. Sus heridas se convirtieron en un símbolo y en una disciplina. Volvió a aprender tareas básicas. Entrenó los dedos que le quedaban para manejar una pluma. Y lo que era crucial, los alicates necesarios para aplastar la cápsula de un detonador. Las limitaciones físicas lo ralentizaban, pero también concentraban aún más su atención. Se movía con propósito, ocultando sus intenciones bajo la apariencia de procedimientos rutinarios. El hombre que había jurado lealtad personal a Hitler se preparaba ahora para romper ese juramento de la única manera que creía capaz de salvar al país. Aceptó que ese camino probablemente acabaría en la muerte. Lo que importaba era que el intento fuera preciso, bien sincronizado y creíble para quienes debían actuar en función de él. A su alrededor, un instrumento burocrático esperaba a ser puesto en marcha. Sobre el papel, parecía rutinario y leal. En la práctica, redefinía al enemigo y daba al ejército un guión para tomar el control en el mismo instante en que se confirmara una muerte. El siguiente paso era ajustar ese guión a un único punto de impacto. La Operación Valkyria representaba un sofisticado acto de engaño burocrático.
Oficialmente, el plan parecía completamente leal. Su objetivo declarado era proporcionar al alto mando alemán una herramienta para mantener la seguridad interna. El escenario que preveía era un colapso masivo del orden, posiblemente provocado por un levantamiento entre los aproximadamente 7,5 millones de trabajadores forzados extranjeros dentro del Reich en 1944. En una crisis así, el ejército de reserva se movilizaría para asegurar los principales edificios gubernamentales, centros de comunicación y nudos de transporte en Berlín y otras grandes ciudades. Era un plan de contingencia, archivado y en gran medida olvidado. Las revisiones de Friedrich Olbricht subvirtieron sistemáticamente esa lógica. Alteró el mecanismo interno de asignación de objetivos del plan. Los documentos se modificaron para redefinir al enemigo interno. Ese enemigo dejaba de ser una hipotética rebelión extranjera. El nuevo blanco pasaba a ser el propio aparato del partido nazi, en concreto las SS y la Gestapo. Las órdenes revisadas de Valkyria autorizaban a las unidades del ejército a tomar el control del Estado, deteniendo a los altos mandos de las SS y ocupando sus cuarteles generales. Todo ello afirmando que el ejército estaba manteniendo la ley y el orden. El lenguaje era legítimo, la intención no. Una medida defensiva se transformó en un arma ofensiva para un golpe de Estado, escondiendo una revolución dentro de un protocolo de emergencia rutinario. Todo el mecanismo, sin embargo, tenía una condición previa crítica e inamovible. Tanto las órdenes originales como las revisadas establecían que el ejército de reserva solo podía movilizarse tras la confirmación definitiva de la muerte de Adolf Hitler. No era solo una salvaguarda práctica, era un límite jurídico. En condiciones normales, solo Hitler o el general Fromm podían ordenar actuar al ejército de reserva. Un anuncio verificado de la muerte de Hitler crearía el pretexto legal y jerárquico para moverse sin él, y para presionar a Fromm o sortearlo con una apariencia de legitimidad. Sin una prueba clara, las órdenes carecían de autoridad. Los oficiales de Estado Mayor de toda Alemania, formados para respetar la cadena de mando, probablemente descartarían esas órdenes como una maniobra o un motín si sospechaban que Hitler seguía vivo. Este requisito imponía un plan de sincronización impecable y casi simultánea. El anuncio de la muerte de Hitler y el envío de las órdenes de Valkyria a los distritos militares tenían que llegar prácticamente a la vez. Cualquier retraso entre la explosión y la activación de la maquinaria del golpe crearía un vacío fatal. En esa ventana, leales al régimen como Joseph Goebbels y Heinrich Himmler podrían contactar con los mandos locales, sembrar dudas y organizar una contraofensiva. Las SS, con su propia estructura independiente, se moverían con rapidez para aplastar el intento de golpe. El plan era un mecanismo de relojería. El asesinato era el muelle principal. Los engranajes que se acoplaban eran llamadas telefónicas, boletines de radio y, sobre todo, la red de telex militar que podía enviar órdenes por toda Alemania en cuestión de minutos. Un retraso de incluso una hora podía ser catastrófico. Cualquier ambigüedad sobre el destino de Hitler haría que todo el aparato se gripara. Los conspiradores sabían que su obra maestra dependía de una certeza absoluta, y de un momento en el que esa certeza pudiera proclamarse sin que nadie la pusiera en duda. A mediados de 1944, esa ventana se estaba cerrando a toda velocidad. Con ese telón de fondo cada vez más opresivo, los conspiradores cruzaron el punto de no retorno. Los desembarcos aliados en Normandía, el 6 de junio, abrieron un segundo frente decisivo. En el este, la ofensiva de verano soviética, la Operación Bagration, estaba aniquilando al grupo de ejércitos centro. La situación militar se deterioraba a una velocidad que sorprendía incluso a los planificadores más pesimistas. Cada día de retraso endurecía el destino de Alemania.
también sentían cómo se cerraba la red dentro del propio país. En el verano de 1944, la Gestapo se acercaba a los círculos disidentes, interrogaba contactos y seguía rastros a través de la Abwehr. La presión del tiempo venía del frente y desde dentro. Sus fracasos anteriores pesaban como una losa. Desde 1941, figuras clave como Henning von Treschow habían buscado oportunidades, solo para ver cómo cada ocasión se disolvía en la rutina. El 13 de marzo de 1943, Treschow colocó explosivo plástico británico disfrazado de botellas de Cointreau en el avión de Hitler. El detonador se activó, pero la carga no explotó en la bodega helada. 8 días después, el 21 de marzo de 1943, el día de conmemoración de los héroes, otro plan preparó un atentado suicida durante una revista de uniformes. El acto se canceló. Siguieron nuevos intentos en noviembre de 1943, febrero de 1944 y marzo de 1944. El horario errático del Führer y lo que muchos llamaban su suerte casi sobrenatural los frustraron una y otra vez. Cada fracaso aumentaba el riesgo de ser descubiertos y minaba la moral. El nombramiento de Stauffenberg como jefe de Estado Mayor del comandante del Ejército de Reserva creó una nueva y breve oportunidad. Su cargo exigía asistir a las conferencias sobre la situación militar de Hitler, dándole el acceso cercano que la red no había logrado antes. Surgió una fecha concreta: 20 de julio de 1944. Viajaría a la guarida del Lobo para presentar un informe sobre la formación de nuevas divisiones de infantería. Sobre el papel era pura rutina, y por eso era ideal. Los conspiradores juzgaron que esperar equivalía a renunciar a cualquier posibilidad de golpe. La guerra se movía demasiado deprisa, la Gestapo más. La decisión de seguir adelante fue una apuesta calculada, impulsada por la desesperación y la convicción. Sus motivaciones eran múltiples. Algunos, como Karl Goerdeler, esperaban salvar algo del prestigio moral de Alemania y preservar las instituciones nacionales del colapso total. Otros, entre ellos Stauffenberg, consideraban el asesinato un deber patriótico, un imperativo moral para detener los crímenes y evitar más derramamiento de sangre. Había también un matiz estratégico. Varios conspiradores creían que podría alcanzarse una paz por separado con los aliados occidentales mientras continuaba la resistencia contra la Unión Soviética. Era una esperanza poco realista, pero influyó en su planificación y en su sensación de urgencia. La maquinaria del golpe estaba lista. Las órdenes revisadas de Valkyria se habían finalizado y puesto en manos de mandos clave. Un gobierno en la sombra esperaba para asumir la legitimidad en el instante en que llegara la señal. Todo dependía de un único acto en un cuartel general remoto de Prusia Oriental. Ya se habían comprometido. No habría más aplazamientos, no más planes a medias. Solo quedaba el método y el lugar donde la proximidad podía convertirse en un arma. La guarida del Lobo era el escenario. Levantado sobre la base de la paranoia, el cuartel general se encontraba en lo profundo de los bosques de Masuria, en Prusia Oriental. Era el principal puesto de mando de Hitler para el Frente del Este. Un complejo de más de 80 edificios, muchos de ellos búnkeres de hormigón fuertemente fortificados, con muros de hasta 8 metros de grosor, camuflados entre la espesura. La seguridad era por capas. El recinto se dividía en 3 anillos concéntricos: Sperrkreis 3, 2 y 1, cada uno con sus propios controles, patrullas y alambradas. El Sperrkreis 1, el círculo más interno donde Hitler vivía y celebraba las reuniones, solo admitía a quienes tenían pases especiales. Los escoltas de las SS del Führerbegleitkommando eran una presencia constante,
y los controles de identidad se aplicaban a todos los visitantes, independientemente de su rango. Introducir un arma de fuego o una granada convencional en el recinto interior era, en la práctica, imposible. Ese entorno dictó el tipo de arma. Los conspiradores eligieron explosivo plástico británico requisado, suministrado en compactos clams, del tamaño aproximado de un pequeño libro de bolsillo, porque era estable, moldeable y apenas tenía olor. 2 cargas de alrededor de 1 kilo cada una prometían una explosión letal en un espacio cerrado. Moldeado dentro de un maletín estándar de oficial, el explosivo se confundía con el decorado. Mapas, carpetas, un portadocumentos entre muchos otros. La espoleta era igual de discreta. Utilizaron un lápiz de tiempo británico, un iniciador químico de retardo que contenía cloruro cúprico, diseñado para corroer un fino alambre que retenía un percutor. Cuando el alambre se rompía, el muelle impulsaba la aguja contra el detonador. El dispositivo proporcionaba un retardo de unos 10 minutos. Para activarlo, había que aplastar la cápsula y liberar el reactivo. Para Stauffenberg, que había perdido la mano derecha y 2 dedos de la izquierda, era una prueba de precisión y de dolor. Practicó con alicates especiales adaptados para permitirle presionar la cápsula y poner el reloj en marcha. El método se apoyaba en la rutina. Como oficial superior de Estado Mayor, Stauffenberg podía entrar con un maletín en la conferencia sin despertar sospechas. Sus funciones exigían documentos y mapas, de modo que el maletín era un complemento natural. Una vez dentro de la sala, lo dejaría debajo de la mesa, lo más cerca posible de Hitler, activaría el lápiz de tiempo y se retiraría con una excusa, una llamada urgente, un informe que debía firmarse, usando su rango para atravesar de nuevo las capas de seguridad antes de que se agotara el retardo. La sencillez era su mejor protección. Los componentes eran inertes hasta el momento del armado. Ninguna arma convencional cruzaba los controles. El punto ciego era institucional. La suposición de que un oficial de alta graduación no usaría su acceso como arma. El uniforme y la autoridad de Stauffenberg abrían las puertas. El verdadero riesgo se concentraba en los últimos metros, entre el control y la mesa. Dentro de la guarida del lobo seguían existiendo variables fuera del control humano. El escenario de la conferencia diaria determinaría cómo viajaría la onda expansiva por el espacio, cómo se movería la presión y de qué manera podría colocarse el maletín sin llamar la atención. El propio día impondría sus condiciones. En la mañana del 20 de julio, un cambio de última hora atravesó las premisas del plan. Se modificó el lugar. La conferencia diaria sobre la situación se había programado, como de costumbre, en el búnker subterráneo de hormigón. Era el procedimiento estándar. Ofrecía la máxima protección frente a ataques aéreos y atentados y encajaba con los cálculos de los conspiradores. Pero Hitler detestaba el encierro sin aire y en aquel día caluroso ordenó trasladar la reunión al barracón de situación sobre el suelo, la Lagebaracke, dentro del círculo más interno, el Sperrkreis 1. Para los oficiales que iban entrando, parecía una simple concesión a la comodidad, dentro del mismo perímetro custodiado. El perímetro no había cambiado. La sala, sí. La diferencia de construcción era decisiva. El plan original asumía una explosión dentro de un espacio reforzado y hermético. En un búnker de hormigón, la presión de una detonación no puede escapar con facilidad. Rebota en paredes y techo, intensificando la onda de choque y convirtiendo la estancia en una cámara letal de sobrepresión. En ese entorno, una carga colocada cerca del objetivo vería multiplicado su efecto por el confinamiento. La Lagebaracke era una estructura de madera con grandes ventanales. No estaba diseñada para contener una explosión. Cuando un artefacto detona en una sala así, buena parte de la presión se escapa hacia el exterior.
Las ventanas saltan, los paneles se deforman, el techo se levanta. La onda expansiva se dispersa en lugar de rebotar una y otra vez entre los ocupantes. El mismo dispositivo que habría sido devastador en el búnker perdía capacidad letal en un espacio ventilado. No era un ajuste menor. Los conspiradores habían calibrado el explosivo pensando en el escenario del búnker. Contaban con el confinamiento. Contaban con la sobrepresión. El cambio a la sala de conferencias de madera eliminaba esas suposiciones e introducía factores que favorecían la supervivencia. Ventanas abiertas, paredes más débiles, un techo que podía ceder. Una decisión tomada minutos antes de la reunión alteró la física del atentado. El cambio interactuaba con otras condiciones que aún debían alinearse para lograr el éxito. La proximidad al objetivo, la colocación exacta del maletín, el número de personas en la sala y el momento de la salida de Stauffenberg seguían siendo decisivos. Incluso con el lugar en contra, el complot aún podía triunfar si el artefacto quedaba lo bastante cerca y el retardo encajaba con el instante adecuado. Por eso el cambio de ubicación, aunque crítico, se convirtió en un factor más entre varios que decidirían si el asesinato alcanzaba su objetivo. Para los hombres dentro del Sperrkreis 1, era un traslado rutinario. Para los conspiradores, si lo hubieran sabido a tiempo, habría señalado una peligrosa reducción de probabilidades. Aún así, el horario se mantenía. La conferencia tendría lugar en la Lage Baracke. Los procedimientos de seguridad seguirían vigentes. El acceso se concedería a quienes lo exigiera su función. Klaus von Stauffenberg y su ayudante ya estaban de camino. Los siguientes movimientos dependerían de minutos. La ventana de 13 minutos se abrió con logística, no con drama. Klaus von Stauffenberg llegó a la guarida del lobo con su ayudante, Werner von Heften, poco antes de la conferencia. Llevaban 2 cargas de explosivo plástico británico de 1 kilo cada una, los lápices de tiempo y el maletín que los introduciría en la sala. Les asignaron un espacio privado en la zona de despachos del mariscal de campo Keitel, donde los preparativos podían confundirse con el trabajo rutinario de Estado Mayor. El proceso de armado exigía precisión bajo presión. Con unos alicates especialmente modificados, Stauffenberg, trabajando con los dedos que le quedaban, aplastó la cápsula de cobre de un lápiz de tiempo británico. El compuesto químico liberado corroería un alambre de sujeción, hasta que un muelle impulsara el percutor contra el detonador. El retardo ofrecía solo un margen muy estrecho. Entonces, el tiempo pareció comprimirse. Mientras él y von Heften empezaban a preparar la segunda carga, llegó una orden para que se dieran prisa y acudieran al informe. Bajo esa presión, Stauffenberg colocó solo uno de los paquetes de explosivo ya preparado dentro del maletín y dejó el otro con von Heften. La reducción fue circunstancial, no estratégica. Su intención había sido utilizar ambos. Entró en el barracón de conferencias de madera, la Lage Baracke. La reunión ya había comenzado. Una veintena larga de oficiales se apiñaba alrededor de una enorme mesa de roble, cubierta con mapas del Frente del Este. Hitler estaba de pie a un lado, concentrado en las posiciones de las unidades y las pérdidas. Stauffenberg se situó a la derecha de Hitler, unos puestos más abajo. Cerca, pero no en el punto ideal. Deslizó el maletín bajo la mesa y lo apoyó firmemente contra la gruesa pata de roble más próxima a Hitler. Ese detalle era crucial. Las explosiones no se transmiten de forma uniforme a través de los obstáculos. Una barrera densa puede desviar y absorber parte de la fuerza. Colocar el maletín junto a la pata le daba ocultación y estabilidad, pero también introducía un posible escudo entre la carga y el objetivo. Se quedó el tiempo justo para normalizar su presencia. La llamada concertada de antemano llegó al barracón. Un ayudante entró y pidió a Stauffenberg por un mensaje telefónico urgente desde Berlín relacionado con las divisiones que iba a presentar. Él salió, tranquilo y seguro,
dejando el maletín donde lo había colocado. Fuera, von Heften se reunió con él. Avanzaron con una calma ensayada a través de la zona interior de seguridad. El artefacto estaba armado. El retardo estaba corriendo. Necesitaban distancia antes de la explosión y una línea con Berlín para poner en marcha Valkyria en cuanto tuvieran confirmación. La urgencia era real, pero se medía en acciones, salidas, puestos de control, vehículos, no en minutos exactos. Dentro de la Lage Baracke, la conversación seguía centrada en mapas y cifras de bajas. El maletín permanecía bajo la mesa, encajado contra la pata de roble, inadvertido entre botas y patas de sillas. Los siguientes momentos dependían de pequeños movimientos dentro de esa sala, mientras la cuenta atrás seguía en silencio. Dentro del barracón de madera, la reunión seguía fija en el frente del este. El coronel Heinz Brandt, de pie cerca de Hitler, se inclinó para ver mejor las transparencias desplegadas sobre la enorme mesa de roble. El maletín de Stauffenberg quedaba en su campo de visión, atascado contra la gruesa pata de la mesa. Brandt se agachó, levantó el maletín y lo deslizó más allá de la misma pata hacia el otro lado. Tardó unos segundos. No levantó sospechas. Retiró lo que parecía una simple molestia en medio del paso. Ese gesto trivial resultó decisivo. El maletín quedó más lejos de Hitler, y lo más importante, la gruesa pata de madera quedó ahora directamente entre la carga y el objetivo. La pata de roble absorbió y desvió gran parte de la explosión que estaba a punto de producirse, empujando la fuerza lejos de la posición de Hitler. La distancia cambió solo unos pocos pasos. El efecto cambió en términos de supervivencia. La cuenta atrás era implacable. El lápiz de tiempo dentro del maletín seguía corroyendo el alambre. Nada en ese movimiento alteró la química ni la secuencia. Alrededor de la mesa, las voces volvieron a hablar de efectivos y retiradas. Nadie reparó en el maletín que había cambiado de posición bajo sus rodillas. Fuera del barracón, Stauffenberg y Werner von Heften avanzaban hacia la salida de la zona interior, convencidos de que la colocación había sido letal y de que la primera condición para Valkyria se había cumplido. Se mostraban fríos y metódicos, con el objetivo de abandonar el complejo y conseguir una línea hacia Berlín. En su mente, la operación había pasado de la fase de asesinato a la de activación. Dentro, la geometría de la supervivencia ya estaba decidida. La sala de madera dejaba escapar la presión. La pata de roble actuaba como barrera. El hombre que movió el maletín, Brandt, se colocó sin saberlo en la trayectoria de la explosión que había desviado. No sobreviviría al día. La ironía es brutal. La acción que salvó la vida de Hitler le costó la suya. Stauffenberg había estado muy cerca. Su colocación inicial situó la carga dentro de un radio letal, sobre todo si el confinamiento hubiera sido el del búnker previsto en el plan original. Dos factores lo echaron por tierra: el traslado a la Lage Baracke y el movimiento del maletín detrás de la pata de la mesa. Ambos fueron hechos cotidianos. Ambos resultaron decisivos. El brillo del complot no pudo imponerse a esos centímetros de madera. Las variables clave, proximidad, protección y estructura de la sala, ahora jugaban en contra de un impacto mortal. El mecanismo seguiría actuando con una fuerza devastadora, pero no aportaría el único resultado que los conspiradores necesitaban. En el instante siguiente, el temporizador llegó al final. La sala esperaba el desenlace que decidiría todo lo que venía después. Las 12:42 del mediodía marcaron la detonación. El temporizador químico completó su ciclo y la explosión arrasó el barracón de madera con una fuerza inmensa. Había unas 24 personas en la sala. La deflagración destrozó los grandes ventanales y levantó la estructura del techo. Humo, astillas y restos llenaron el aire. El interior se convirtió en un torbellino de caos. La enorme mesa de conferencias de roble
se astilló. Las sillas salieron despedidas contra las paredes. 4 hombres no sobrevivirían a sus heridas. El taquígrafo Heinrich Berger, que tomaba notas en su puesto, murió en el acto. El coronel Heinz Brandt, el oficial que había movido el maletín, sufrió heridas gravísimas y falleció después. El general Rudolf Schmondt, ayudante jefe de Hitler, murió al día siguiente. El general Günther Korten, jefe del Estado Mayor de la Luftwaffe, también murió a causa de sus heridas. La explosión fue letal a corta distancia, pero su distribución fue irregular. Todos los demás presentes en la sala resultaron gravemente heridos. Las astillas de la mesa de madera y de la carcasa de la bomba causaron profundas laceraciones. Las ondas de presión dejaron a muchos aturdidos y desorientados. Varios oficiales sufrieron quemaduras por el fogonazo de la explosión. El impacto físico fue inmediato y generalizado. Adolf Hitler fue lanzado hacia atrás por la onda expansiva. Sus pantalones quedaron chamuscados y hechos jirones. Sufrió quemaduras, contusiones, parálisis temporal del brazo derecho, perforación de los tímpanos y conjuntivitis en el ojo derecho. Pero sobrevivió. 2 factores intervinieron. La gruesa pata de roble de la mesa actuó como escudo, absorbiendo y desviando buena parte de la fuerza lejos de su posición. Y la estructura de madera de la Lachbarak dejó escapar la presión por las ventanas y el techo dañado, en lugar de atraparla como habría hecho un búnker de hormigón. La confusión fue inmediata. El polvo, el humo y el shock del impacto produjeron recuerdos fragmentarios y testimonios contradictorios. Durante varios minutos no estaba claro quién había sobrevivido. Algunos en el lugar creyeron que nadie podía haber salido con vida de esa explosión. Esa ambigüedad fue importante. El general Erich Feldgiebel, jefe de comunicaciones en la guarida del lobo y miembro de la conspiración, se movió para cortar las líneas exteriores. Logró interrumpir varios circuitos e interferir en el tráfico, pero no pudo aislar por completo el cuartel general. Los mensajes siguieron colándose en ambos sentidos, urgentes, parciales y a menudo contradictorios. La maquinaria no quedó totalmente silenciada. Tartamudeó. Ese apagón parcial creó un vacío de información que los conspiradores necesitaban, pero también sembró dudas. Berlín exigía un informe verificado antes de activar Valkyria. La primera y más importante condición previa, la prueba de la muerte de Hitler, había fallado en el origen, pero la confirmación de su supervivencia aún no se había convertido en un mensaje único y autorizado. Los informes fragmentarios empezaron a cruzarse con las órdenes ya preparadas para la activación. En Prusia Oriental, el humo seguía elevándose sobre el barracón destrozado. Al mismo tiempo, hombres muy lejos de la zona de explosión sopesaban lo que creían saber frente a lo que necesitaban hacer. La carrera hacia Berlín comenzó en el momento en que Stauffenberg cruzó las últimas puertas interiores y se decidió por la activación. Desde la distancia, Klaus von Stauffenberg y Werner von Haeften vieron la explosión. Una violenta columna de humo y restos salió disparada del barracón de madera. Convencidos de que la detonación había sido mortal y de que nadie podía haber sobrevivido, pasaron con determinación a la siguiente fase del plan. Su objetivo inmediato era abandonar el complejo de la guarida del lobo antes de que el cierre de seguridad fuera total. Lograron abrirse paso a través de los 3 anillos de control, manteniendo una calma aparente que ocultaba la urgencia real de su situación. Sus uniformes y sus rangos proporcionaron la autoridad necesaria para pasar sin interrogatorios a fondo. En el trayecto hacia el aeródromo, se deshicieron de la carga no utilizada. La segunda bomba, todavía sin armar, fue arrojada al bosque para evitar que la descubrieran en cualquier registro. Luego llegaron al Heinkel G-111 que los esperaba.
El despegue se produjo poco después de la 1:15 del mediodía. Las demoras en tierra y el propio vuelo los llevarían de vuelta a Berlín en torno a las 4 de la tarde. Ese intervalo generó una brecha crítica e inevitable entre la explosión y la activación del golpe. Durante esa ventana, los conspiradores apostados en el Wendler Block, el cuartel general del ejército en Berlín, quedaron en una especie de suspensión. El general Friedrich Olbricht y sus colegas estaban listos para activar la Operación Valkyria, pero actuaban bajo un protocolo estricto. Necesitaban la confirmación definitiva de Stauffenberg antes de poder emitir las órdenes que movilizarían al ejército de reserva. Todo el plan estaba diseñado para ponerse en marcha solo con la prueba comprobada de la muerte de Hitler. Sin esa confirmación, iniciar el golpe era un riesgo enorme y potencialmente suicida. Esperaron, con la maquinaria de su rebelión congelada, a que llegara la señal para empezar. Un conspirador clave en la guarida del lobo tenía un papel específico y crítico en este periodo intermedio. El general Erich Feldgiebel, jefe de transmisiones en el cuartel general de Hitler, debía aislar el complejo. Su objetivo era cortar o perturbar las comunicaciones externas, impidiendo que la verdad sobre la supervivencia de Hitler llegara a Berlín y a otros mandos militares antes de que las órdenes de Valkyria pudieran surtir efecto. Feldgiebel logró interrumpir temporalmente algunas líneas telefónicas y de telex, creando una confusión inicial. Sin embargo, no pudo sellar por completo el cuartel general. La red era demasiado extensa y tenía demasiadas redundancias. Los oficiales leales empezaron rápidamente a restablecer los enlaces. Entonces Feldgiebel se enfrentó a una decisión muy difícil. Sabía que Hitler había sobrevivido, pero enviar un mensaje claro implicaba el riesgo de que lo interceptaran y quedara expuesto de inmediato. Transmitió una frase críptica a su adjunto en Berlín, el general Fritz Thiel. Ha ocurrido algo terrible. El Führer está vivo. La formulación era ambigua. Podía implicar que había sobrevivido, pero estaba mortalmente herido, o que todavía no había certeza. En el Wendler Block, Thiele y Olbricht leyeron las mismas palabras y sacaron la misma conclusión cauta: esperar a la confirmación personal de Stauffenberg. Los minutos preciosos se transformaron en horas mientras el Heinkel cruzaba Alemania. En Berlín, los telex escupían fragmentos procedentes de Prusia Oriental. En el Wendler Block, la vacilación se convirtió en norma, y la ventana se estrechó a medida que se acercaba la siguiente fase. Dentro del Wendler Block, el golpe empezó a deshilacharse por sus propias limitaciones. En el cuartel general del ejército en Berlín, el general Friedrich Olbricht dudó. La señal ambigua de la guarida del lobo: ha ocurrido algo terrible. El Führer está vivo. Creó una incertidumbre paralizante. Sin una prueba definitiva de la muerte de Hitler, se negó a activar Valkyria. La condición rígida del plan se transformó en su mayor vulnerabilidad. Los conspiradores necesitaban una certeza absoluta para imponer obediencia al resto del aparato militar. La prudencia frenó el mecanismo justo cuando necesitaba impulso. El tiempo se les escapó entre los dedos. Desde primera hora de la tarde hasta aproximadamente las 4, las unidades clave dentro y alrededor de Berlín permanecieron en sus cuarteles, esperando órdenes de movilización que no llegaban. El mayor Otto Ernst Remer, comandante del batallón de la Guardia de Berlín y nazi convencido, empezó a desconfiar de las alertas inusuales y de las instrucciones incompletas. El retraso cedió la iniciativa. Los leales al régimen comenzaron a recuperarse, probar las líneas y preparar un contraataque. Hacia las 4 de la tarde, con información incompleta, pero una urgencia creciente, las primeras órdenes de Valkyria empezaron a salir. Cuando Klaus von Stauffenberg llegó al Wendler Block cerca de las 4:30, se encontró con dudas, no con acción.
insistió en que Hitler estaba muerto. Él mismo había visto la explosión. Su seguridad empujó a Olbricht y al general Ludwig Beck a acelerar el envío de las órdenes a los distritos militares, pero la demora ya había permitido al régimen recomponer sus nodos de mando. En el Ministerio de Propaganda, Joseph Goebbels gestionó la respuesta con precisión. Sabía que la fuerza del golpe residía en que la gente creyera en la muerte de Hitler. Por casualidad, estaba reunido con el ministro de Armamento, Albert Speer, cuando las tropas de Remmer rodearon el edificio para arrestarlo bajo la autoridad de Valkyria. Goebbels no se resistió. Invitó a Remmer a entrar y pidió que lo pusieran en línea con la guarida del lobo. Al otro lado, Adolf Hitler habló directamente con Remmer y le preguntó: ¿reconoce usted mi voz? La respuesta fue sí. Hitler le ordenó entonces aplastar el golpe en Berlín. La autoridad se dio la vuelta en un instante. Los oficiales que habían aceptado Valkyria como legítima, ahora la veían como una sublevación. Remmer giró a su batallón para cercar el Wendler Block. Dentro, la determinación dio paso a la confusión. Algunos simpatizantes intentaron desvincularse. Otros discutían sobre qué hacer mientras los teléfonos llevaban órdenes y confirmaciones contradictorias. Fuera de Berlín, el panorama fue desigual. En París, el general Karl Heinrich von Stülpnagel ejecutó inicialmente Valkyria, tal como estaba previsto, arrestando a mandos de las SS y la Gestapo y asegurando puntos clave. Cuando la noticia de la supervivencia de Hitler llegó a Francia, esas detenciones se deshicieron y los leales recuperaron el control. Reacciones similares tuvieron lugar en Viena y Praga, a medida que la claridad sobre el destino de Hitler se extendía por las líneas de comunicación ya restablecidas. A primeras horas de la noche, el impulso se había inclinado de manera decisiva contra los conspiradores. El breve avance del golpe se derrumbó bajo el peso de los tiempos, las comunicaciones y la voz intacta de Hitler al teléfono. El poder volvió a fluir hacia el régimen, y con él llegó la determinación de ajustar cuentas con rapidez. La noche traería la venganza. La noche de los cuchillos largos se convirtió en el eufemismo del régimen para lo que siguió en Berlín. Detenciones rápidas, veredictos improvisados y ejecuciones destinadas a borrar el desafío en cuestión de horas. Tropas de las SS leales a Hitler entraron en el Wendler Block, el cuartel general del ejército que había servido como centro nervioso de la conspiración. Klaus von Stauffenberg, Friedrich Olbricht y otros miembros clave fueron detenidos. El complejo, que horas antes bullía de órdenes y tráfico de Telex, cayó bajo el control de las mismas fuerzas a las que había intentado sustituir. El general Friedrich Fromm, comandante del ejército de reserva, había dudado durante todo el día. Tenía conocimiento del complot. Fue retenido por los conspiradores cuando se negó a comprometerse, y luego liberado cuando la marea empezó a girar. Ahora, tratando de protegerse y demostrar lealtad, reunió un consejo de guerra improvisado en su despacho. Su propósito era claro: eliminar a los testigos que pudieran implicarle. Pronunció sentencias de muerte contra los principales conspiradores presentes. Poco después de medianoche, ya el 21 de julio, en el patio oscuro del Wendler Block, las sentencias se ejecutaron. Se formó un pelotón de fusilamiento improvisado. Stauffenberg, Olbricht, Werner von Haeften y Albrecht Merz von Quirnheim fueron sacados al exterior. Algunos relatos cuentan que von Haeften intentó ponerse delante de Stauffenberg para protegerlo de las balas. Las últimas palabras de Stauffenberg fueron claras: «Viva la sagrada Alemania». Sonaron los disparos, y con ellos terminaron las vidas de los hombres que habían intentado arrancar al país del desastre. Esas muertes abrieron una purga mucho más amplia. El golpe fallido dio al régimen el pretexto para una redada a escala nacional que rebasó con creces el círculo de conspiradores conocidos.
La Gestapo, dirigida por Heinrich Müller, puso en marcha la Operación Tormenta, una investigación coordinada que alcanzó todos los distritos militares y ministerios. No fue una redada selectiva. Estaba diseñada para desmontar toda una red. Las cifras muestran la magnitud. Más de 7.000 personas fueron detenidas. Casi 5.000 fueron ejecutadas. El alcance se extendió mucho más allá del ejército, hasta diplomáticos, funcionarios, teólogos y políticos conservadores. El régimen invocó la Sippenhaft, la responsabilidad por parentesco, para castigar a las familias. La esposa y los hijos de Stauffenberg fueron arrestados. Los niños fueron recluidos con nombres falsos, enviados de un campo a un hogar infantil, antes de que los familiares supervivientes pudieran recuperarlos tras la guerra. Inocentes cargaron con el castigo por un acto fallido que no habían cometido. Era terror administrado a través de formularios y expedientes. Se prepararon juicios espectáculo. Los acusados serían arrastrados ante el Tribunal del Pueblo, humillados y condenados en sesiones diseñadas para la propaganda, no para la justicia. Las ejecuciones siguieron con regularidad casi industrial. La máquina se movió rápido. También se extendió hacia afuera, alcanzando mandos en París, Viena y el Frente del Este, y arrastrando a civiles cuyo único vínculo era una firma en una libreta o una conversación escuchada de pasada. Lo que empezó en el patio del Wendler Block se convirtió en una campaña implacable que buscaba no solo cuerpos, sino la eliminación de todo un movimiento. La siguiente fase mostraría cómo funcionó esa campaña y qué les hizo a quienes quedaron atrapados en ella. La fase más cruel de las represalias empezó como política, no como arrebato de ira. La investigación sobre el complot del 20 de julio fue despiadada. La Gestapo, bajo Heinrich Müller, puso en marcha una gran redada con el nombre en clave de Operación Tormenta. No se trataba de buscar solo a los conspiradores conocidos. Era una campaña sistemática para erradicar todo el movimiento de resistencia alemán. Miles fueron detenidos. El régimen volvió a utilizar la Sippenhaft, la culpa por parentesco, arrestando a los familiares de los implicados. Esposas, hijos y parientes lejanos fueron encarcelados para arrancar la oposición de raíz y disuadir cualquier futura disidencia. Muchos conspiradores clave optaron por el suicidio para evitar la captura y proteger a sus compañeros del tormento. Henning von Treschow, uno de los primeros arquitectos del complot, se quitó la vida en el Frente del Este el 21 de julio. Dejó una última instrucción a su ayudante. Hay que intentar el atentado, cueste lo que cueste. Incluso si fracasa, debemos actuar en Berlín, porque el propósito práctico ya no importa. Lo que importa ahora es que la resistencia alemana dé el paso ante los ojos del mundo y de la historia. Su muerte negó a los interrogadores el alcance de sus conocimientos. El mariscal de campo Erwin Rommel fue obligado a suicidarse en octubre de 1944, cuando se hizo pública su relación con círculos disidentes. Los capturados se enfrentaron al Tribunal del Pueblo y a su presidente, Roland Freisler. Aquellos juicios no pretendían determinar culpabilidades. Eran espectáculos humillantes pensados para la propaganda. Freisler, nazi fanático, insultaba a los acusados, les negaba una defensa real y teatralizaba las vistas para la cámara. Los veredictos estaban decididos de antemano. Muerte. La maquinaria era teatral y letal. Las ejecuciones que siguieron fueron lentas y atroces. Muchos de los condenados fueron colgados con cuerdas de piano de ganchos para carne en la prisión de Plötzensee. El proceso se alargaba deliberadamente para maximizar el sufrimiento, y se filmaba para que Hitler pudiera ver los ahorcamientos. Las ejecuciones se sucedieron en oleadas durante meses, y el régimen las documentó con fotografías, construyendo un estremecedor archivo de venganza.
El espectáculo solo terminó cuando la guerra intervino. En febrero de 1945, Freisler murió durante un bombardeo aliado sobre Berlín, lo que puso fin de golpe a los juicios espectáculo. La purga se extendió mucho más allá de los oficiales directamente implicados. La investigación de la Gestapo sacó a la luz redes que se extendían por toda Europa. En París, el general Karl Heinrich von Stülpnagel fue detenido tras intentar suicidarse. Civiles como Karl Goerdeler, exalcalde de Leipzig y canciller designado, fueron capturados y ejecutados. Diplomáticos, religiosos e intelectuales vinculados a círculos de resistencia quedaron atrapados en la red. La trama fue desmantelada desde el frente del Este hasta las capitales ocupadas. La represión se endureció en todas partes. Las SS profundizaron su control sobre la Wehrmacht. La desconfianza de Hitler hacia sus generales se volvió absoluta. A corto plazo, el puño del régimen se hizo más duro, vendido a la opinión pública como prueba de una supervivencia casi providencial. Pero tuvo un precio: la pérdida de algunos de los administradores y oficiales más capaces de Alemania en los últimos meses de la guerra. La Sippenhaft destrozó familias, aunque quedaron hilos de supervivencia. Nina von Stauffenberg, detenida tras el golpe, acabó reuniéndose de nuevo con sus hijos. Dio a luz a otra hija en enero de 1945, y la familia salió con vida de la guerra. El precio del fracaso fue más allá de los muertos. Se borró una oposición entera, y la guerra se prolongó durante meses con un coste humano catastrófico. Y sin embargo, incluso en medio de la purga, el sentido del acto no pudo ser extinguido. Lo que vino después moldearía la forma en que el mundo, y Alemania, juzgaría a los hombres y mujeres que eligieron la conciencia por encima de la obediencia. Un legado de coraje fue emergiendo lentamente de un paisaje de miedo y derrota. En la inmediata posguerra del golpe fallido, la maquinaria de propaganda nazi presentó a los conspiradores como traidores y cobardes. Una pequeña camarilla de oficiales aristócratas que habían traicionado a su país en su hora más crítica. El objetivo era claro: despojar sus actos de cualquier legitimidad moral y reforzar el relato de fidelidad inquebrantable al Führer. Tras la guerra, una vez expuestos los crímenes del régimen, los protagonistas del 20 de julio fueron objeto de una profunda reevaluación. El cambio fue gradual. Una encuesta de 1951 mostraba que solo alrededor de un tercio de los alemanes veía a los conspiradores de forma positiva. En 1954, el primer acto oficial de homenaje señaló un giro de tendencia. Tanto en la Alemania del Este como en la del Oeste, se les empezó a ver cada vez más como el rostro de una Alemania distinta, capaz de resistencia moral, aunque el consenso se formó de manera desigual según regiones y generaciones. Los monumentos reflejaron ese cambio. El Wendler Block de Berlín, donde fueron ejecutados Stauffenberg y otros, alberga hoy el centro de conmemoración de la resistencia alemana. La prisión de Plötzensee, donde colgaron a muchos conspiradores, es un memorial a las víctimas de la justicia nazi. El 20 de julio se convirtió en día oficial de conmemoración, con banderas a media asta en edificios públicos. Esos lugares y ceremonias son recordatorios permanentes del valor dentro de un sistema diseñado para extinguirlo. El complot demostró una verdad esencial: incluso en un estado totalitario, las personas conservan la capacidad de elegir moralmente. Los conspiradores no eran figuras marginales. Eran oficiales de Estado Mayor, generales y altos funcionarios insertados en la maquinaria del poder. Para algunos, especialmente en el Frente del Este, la complicidad en políticas criminales hizo aún más pesada su decisión. Su ruptura con el régimen no borró culpas anteriores. Convirtió el paso a la resistencia en algo moralmente complejo, y para varios, en un acto de conciencia tardía, tanto como de cálculo estratégico. Su fracaso final no invalida el valor de su acción.
Avanzaron sabiendo que las probabilidades estaban en su contra y que la pena alcanzaría con toda probabilidad también a sus familias. Actuaron sin ninguna garantía de éxito, movidos por la convicción de que el intento, por sí mismo, tenía sentido. El razonamiento de Henning von Treschow se convirtió en su ancla. El atentado debía intentarse, cueste lo que cueste, para que el mundo supiera que no todos los alemanes siguieron a Hitler. La historia del 20 de julio no es ante todo un relato de un casi que podría haber acortado la guerra. Es un testimonio de la capacidad humana de resistir bajo una presión extrema y de la carga de elegir el deber moral por encima de la obediencia cuando el Estado se vuelve criminal. El momento decisivo en la Lage Baracke selló los resultados, pero el significado perdura. Su legado sigue siendo un símbolo complejo. Coraje moral, vidas comprometidas que buscan reparación, y la dura pregunta de cuál es la obligación individual en tiempos catastróficos. También afina la manera en que observamos la mecánica de aquel día y por qué un plan cuidadosamente construido se vino abajo en el umbral del éxito. La Operación Valquiria muestra cómo las decisiones humanas se cruzan con sistemas inmensos. Un maletín empujado unos pocos pasos, una reunión trasladada a una sala de madera y un temporizador accionado por manos mutiladas. Decisiones pequeñas con consecuencias desproporcionadas. Los conspiradores construyeron un mecanismo para recuperar el Estado, pero dependía de una sola confirmación que nunca llegó. Su legado descansa en la claridad moral de actuar cuando obedecer significaba ser cómplice. Si esta historia te ha emocionado, te ha hecho pensar o te ha ayudado a mirar la Segunda Guerra Mundial con otros ojos, sería un honor que te unieras a nuestra comunidad. Suscribirte es una forma de apoyar relatos que muestran cómo gente aparentemente corriente toma decisiones morales extraordinarias. Así que, si crees que estas historias importan, dale al botón de suscribirte y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no olvides dejar un comentario. Los leemos todos y valoramos lo que piensas. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.